Hola, mi nombre es Hugo. Soy un amante de la música y su historia. Mi compañera es Elizabeth. Ella es una gran conocedora de la danza y de la cultura mexicana. Juntos hemos creado Vías Sonoras, espacio dedicado a la divulgación del legado sonoro y musical en México. Creemos que la música y la sonoridad son sumamente importantes para comprender diversos entornos sociales y culturales a través del tiempo. Acompáñanos a seguir conociendo más de la historia de la música y la sonoridad en México. Bienvenidos al cuarto episodio de Vías Sonoras. Mi nombre es Hugo y me acompaña como siempre Elizabeth. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras, Elizabeth? Hola, Hugo, me encuentro muy contenta y muy emocionada de saludarte y por supuesto de saludar a nuestros podescuchas y poder compartir estos temas que tanto nos apasionan. ¿Y tú qué tal, Hugo? Muy bien, también aquí disfrutando de estos temas al igual que los podescuchas y al igual que a ti te apasionan demasiado. Bueno, en esta ocasión hablaremos de las danzas tradicionales como forma de resistencia. Bueno, para hablar de danza, considero que es muy importante hablar de la materia primordial, que es el cuerpo. Y me gustaría comenzar con una cita de Alfredo López Austin que dice lo siguiente: el cuerpo humano es núcleo y vínculo general de nuestro cosmos, centro de nuestras percepciones, generador de nuestro pensamiento, principio de nuestra acción y rector, beneficiario y víctima de nuestras pasiones. Las concepciones que se forman acerca del cuerpo humano son meollos receptores, ordenadores y proyectores de las esferas físicas y sociales que las envuelven. ¿Cómo ves, Hugo? Pues se escucha bastante complejo, ya que por lo que nos acabas de leer de la cita de Alfredo López Austin, pues el cuerpo se transforma en un cosmos, en un microcosmos, un recipiente de historia y un recipiente de movimientos. Pues mira, vamos a hablar así rápidamente del cuerpo, ¿no? Hablar de danzas tradicionales en México es remitirnos a innumerables sucesos históricos que se han traducido, como bien dices, en rupturas, préstamos de códigos corporales, así como apropiaciones y transformaciones de estos mismos códigos corporales, que son las formas que adoptamos de movernos, de tal forma que se han constituido a través de largos procesos de transformación y desde luego de fragmentación. Por lo tanto, hablar de danza es desde luego hablar del cuerpo, como mencionaba con esta cita de Alfredo López Austin, y es hablar de un cuerpo como un territorio que representa un sinfín de rostros o máscaras que guardan herencias familiares, sentimientos, emociones y más aún herencias culturales. Entonces, un poquito podemos hablar de esta cita, ¿no? De las concepciones que se forman acerca del cuerpo humano. Por esta razón, estas concepciones deben partir obviamente de un estudio de las sociedades donde han sido creadas, ¿no? Somos seres sociales que tenemos conexiones con otras personas, ya sea de nuestro entorno social, como lo mencioné, o del mundo natural. Así se hace un vínculo, una relación muy estrecha de ambas, motivo por el cual, y bien tú lo debes saber de pronto, ¿no? Se ha creído desde la antigüedad este vínculo entre el macrocosmo y el microcosmo, justamente como lo mencionabas. Esta idea también ha trascendido incluso en los cuerpos que han estado bajo el dogma del catolicismo, el cual ha dividido hasta nuestros días su personalidad en dos partes aparentemente irreconciliables, que son el cuerpo y el alma. Bien, entonces el cuerpo va guardando los movimientos que tuvo o que le precedieron no solo hace 5, 10, 15, sino podemos remontarnos en el caso de México hasta la época de Mesoamérica y después de la conquista, ¿no? Me gustaría preguntarte algo, Elizabeth. Háblanos un poco sobre lo sucedido entre las civilizaciones mesoamericanas y los conquistadores, ahorita que ya estamos tocando este punto. ¿Qué papel juega la danza en este contexto tan importante para la historia de México? Ok, aquí vamos a hablar un poco de un concepto que vamos a tomar como un cuerpo colonizado, que desde luego se va a traducir a la danza. Entonces, el proceso de colonización del cuerpo en México comienza, como ya nos comentaste, en el periodo de la conquista, en el que ha sido románticamente llamado encuentro de dos mundos, ¿no? Un encuentro que ya sabemos no fue muy neutral. Durante este periodo existió una obsesión por parte de los españoles por modificar tanto la presencia corporal como todo tipo de simbolismo ya existente. Esta dominación
alcanzó desde luego a muchas danzas, empezando así, surgiendo más bien una necesidad para buscar un movimiento propio, buscar un código corporal nuevo que se resistiera ante tal imposición. Entonces recordemos que durante la época prehispánica la danza tuvo un valor súper importante, porque también, además de que siempre fue regidora de un ciclo de vida, y esto ha sido hasta nuestros días, también, digamos, significaba, alguien que bailaba significaba que estaba educado, ¿no? Ya nos habías tú mencionado en el programa anterior, en el Cuicacali, que se aprendían cantos, música y danza, y era obligatorio asistir, porque representaba fuerza, porque representaba educación, porque te transmitían valores y te transmitían historia a través de la danza y esas manifestaciones artísticas. Entonces, bueno, como podemos ver, el cuerpo ha sufrido varios cambios. Recordemos entonces que el cuerpo es un archivo. Como se ha mencionado antes, rinde un testimonio de nuestro paso por el mundo. O sea, ha sido llamado por algún modo un territorio de batalla, en donde el mundo, mucho del sentido de las danzas no se perdió, sino que se fueron agregando elementos entre movimientos, musicalidades, digamos, accesorios externos, ¿no? Como las máscaras y lo más importante, ¿no? Las creencias y las influencias entre lo hispano, lo árabe y lo negro, porque pues sí llegaron los españoles, pero bueno, los españoles qué influencias tienen, ¿no? Naciendo de esta forma muchas danzas que surgieron del resultado de rebeldía ante este proceso de colonización. O sea, hay muchos relatos en donde principalmente en las haciendas, ¿no? Hacen como una especie de reuniones secretas y empiezan a danzar de acuerdo a sus ritos, pero maquillados, ¿no? De alguna manera, para que los españoles no se den cuenta de que lo están haciendo. De pronto se daban cuenta, ¿no? Y se creía que muchas de estas prácticas eran inspiradas por el diablo, lo cual no era del todo cierto, pues finalmente incorporaron al nuevo dios que se impuso en los motivos de las danzas, y eso lo podemos ver hasta hoy. La danza tomó así tanta fuerza de forma tal que resistió, ya sea perseguida, castigada en los barrios populares, pueblos y comunidades, y lo más sorprendente, que siguió sus propias reglas y sus propios caminos a través de los siglos. Oye, qué interesante lo que nos acabas de comentar, porque en Mesoamérica teníamos dos formas de danzas, ¿no? La solemne y la profana, podemos decirlo así. Una vez que viene la conquista y se integran elementos de otras culturas, como lo son lo árabe, como lo es de los afrodescendientes, mezclado con lo español, y se agrega un ingrediente más que es lo mesoamericano, y da como resultado nuevas danzas. Pero aquí, a mí en lo personal, se me hace muy curioso es que la danza ya es una forma de resistencia, y eso es bien importante, porque vamos a ver que la danza rompe ese ciclo que tenía en Mesoamérica y que posiblemente tenían las otras culturas. Hablando de todo esto, me gustaría preguntarte, ¿cómo se puede definir a la danza? Entonces, ya con todo este contexto que nos acabas de decir, sobre todo en el caso del México. Vamos a hacer una definición muy general, no quiere decir así tampoco que sea como la verdad absoluta, ¿no? Voy a dar una serie de elementos que nos van a decir o que nos van a ayudar a identificar esto es danza, ¿ok? Es una forma general, ¿no? Ya que hablamos, como dices, de cuerpo, danza, imposición, colonización, pues bueno, una danza en principio es una forma de expresión humana cuya práctica ha sido universal en todas las culturas y en todos los momentos de la historia, siempre ha existido. Según Luis Bonilla, la danza, como arte natural y primordial por excelencia, tiene un valor universal y simbólico porque expresa un sentimiento o un estado del alma. Es un producto social, pues ya que surge de las relaciones que los seres humanos entablan entre sí. Transmite la visión del mundo de cada uno de los grupos sociales por medio del movimiento corporal, además de que cumple una función social específica. Y ya así más adelante vamos a hablar que muchos dicen que es una división obsoleta, esta división entre qué son bailes y danzas tradicionales, pero el punto aquí es que ambas cumplen una función social. También se convierte en un lenguaje cuyos símbolos y significados plasmados en diseños corporales hacen referencia a una cierta tradición cultural. O sea, cada cultura tiene sus formas de mover, sus códigos, ¿no? O diseños que estábamos mencionando. Pretende transmitir un mundo subjetivo satisfaciendo la necesidad de comunicación. Y bueno, es imprescindible que los movimientos del cuerpo humano tengan ritmo, dinámica, diseños que se puedan observar en el espacio y que tengan una coherencia. Eso sería de forma muy general los elementos que nosotros podemos tomar en cuenta para decir, esto es danza, independientemente del tipo de danza que sea. Bien,
Esto es muy también bastante interesante y muy importante en nuestra actualidad, sobre todo para la gente que vivimos alejados de alguna manera de este tipo de danzas tradicionales, ¿no? Al menos yo que soy citadino, dentro de mi colonia pues no hay nada que se le parezca a lo que puede ser una danza, y que esta danza sobre todo tiene un motivo, tiene un porqué, tiene un contexto y tiene una función social. Eso es bien interesante. Desde mi perspectiva nos enseña y nos ayuda a comprender el mundo. Bueno, para los que tienen la oportunidad de participar en ese tipo de danzas. Así es, y sobre todo algo muy importante, que al ser una cosa social te enseña a ser comunidad, y lo puedes ver, o sea, como te digo, independientemente de cualquier tipo de danza que sea, lo puedes ver cuando, me gusta mucho poner este ejemplo de las clases que se dan en las calles, ¿no? O sea, tú vas y quieres aprender a bailar y adoptas un código corporal de cierto estilo que quieres aprender. Así de forma muy sencilla comienzas a hacer comunidad y comienzas a hacer lazos. Claro, sí, o sea, por ejemplo, si estás en la Ciudad de México, en el área conurbada, puedes ir, ¿no?, al barrio y encontrarte a un grupo de música tropical, ¿no? Y adoptas esos pasos, o te vas al famoso sonidero y ahí aprendes algo, ¿no? O te vas a donde está sonando el reggaetón y aprendes esos códigos de movimiento, y que aparte te brindan esta característica social, ¿no? Te vuelves parte de, y haces esa comunidad. Oye, qué interesante, la verdad. Hablando de esto, o sea, por ejemplo, tenemos ese tipo como de danza, pero ¿qué características tiene una danza tradicional? ¿Cómo podemos diferenciar, digamos, una danza, no sé cómo llamarla, profana, cotidiana, no sé cómo definirla, pero qué diferencia hay entre algo así, digamos, a una danza tradicional? Muy bien. Siempre que hablamos de danza o por ejemplo de música, a mí me gusta llamarlo una práctica extracotidiana, porque realmente no es algo que tú practiques como en tu vida, no sé, diaria, ¿no? Es un suceso que hace que cambie algo en el entorno. Entonces digamos que las danzas tradicionales tienen todos los elementos antes mencionados de la danza, más otros tantos ya un poco más complejos. Por ejemplo, ahorita que me estabas diciendo, las danzas tradicionales se llevan a cabo dentro de un contexto ritual, por lo tanto su función y su significado tienen un carácter mágico religioso. Bueno, los movimientos coreográficos o trazos en el espacio obedecen a patrones establecidos por la tradición, así como los pasos, los lugares donde se representan, ¿no? Ya, o sea, dependiendo del tipo de danza, si es en el atrio de la iglesia, si es en el cerro, si es en X lugar, ¿no? Pero ya se debe representar como siempre ahí. También hay un número de integrantes específico, y también hay una selección de quienes pueden participar, y dependiendo también de la danza, cuáles son los personajes a interpretar. Otro elemento es que están regidos o regidas más bien bajo organizaciones muy complejas que imponen reglas y se componen de jerarquías, las cuales imponen derechos, obligaciones y desde luego sanciones en caso de que no se cumpla alguna de estas reglas. Esto es en cuanto a la organización interior. Aquí también se encuentran cuotas y gastos que puedan implicar el fenómeno dancístico, que muchas veces, bueno, lo vamos a ver más adelante, suceden alrededor o con motivo de alguna fiesta patronal, o alguna fiesta del pueblo, o alguna fiesta donde los llamen. De forma exterior o su organización exterior se compone principalmente de relaciones religiosas, políticas y sociales. A través de estas danzas tradicionales, una infinidad de fenómenos toman al cuerpo. El cuerpo traduce desde creencias sobrenaturales y mitológicas hasta hechos históricos. Y esto se puede ver, o sea, reflejado en los diseños corporales, ¿no? Los pasos, los gestos, un movimiento con una mano, con la cabeza, lo vamos a ver. Y bueno, como mencioné al principio, ¿no? Estas prácticas van más dirigidas a lo religioso y son muy significativas en este ámbito, sobre todo en el catolicismo popular. Esta parte es interesante porque mencioné en un principio que el catolicismo te imponía dos partes irreconciliables, ¿no? Que era cuerpo y alma, pero también aquí se vincula con esta cuestión que nos mencionaba López Agustín entre el microcosmos y el macrocosmos, ¿no? O sea, van ligadas, las creencias religiosas a la prevención, contención y ofrenda a los fenómenos naturales. Tu cuerpo se vuelve la ofrenda que va ligada a ese macrocosmos.
bastante interesante lo que nos estás comentando. A nuestros ojos o a los ojos de personas que estamos alejados de la danza tradicional en su contexto real, ya sea ritual, religioso, nos alumbras ese camino que nos ayuda a comprender con mayor precisión lo que es una danza tradicional, porque hay quienes no sabemos del todo qué implica una danza tradicional. Nosotros podemos ir a algún lugar a ver algo de danza, o es más, cuando estamos en la primaria o en el jardín de niños, e incluso todavía en la secundaria nos hacen hacer ciertas bailes, bueno, ahí les llaman bailes, los bailables, el famosísimo bailable. Entonces estábamos bailando ahí la danza de los viejitos, pero fuera de su contexto original. Entonces entendemos que eso es México, pero no nos dan todo este contexto de la importancia que es para la gente que realiza este tipo de coreografías dentro, pues, de su cosmovisión, dentro de su forma de entender el mundo. Oye, bueno, bien, cuéntame, dime. Sí, así se descontextualiza, se vuelve un mero acto contemplativo en vez de algo con un significado profundo. Sí, totalmente nacionalista, ¿no? Que no está mal, pero bueno, para la gente, digamos, para muchos de los que nos cuesta trabajo comprender todo esto, pues obviamente dejamos de largo muchísimas cosas. Me gustaría saber si existe alguna estructura dentro de las danzas tradicionales. O sea, ya nos mencionaste algunas, donde si se baila, el lugar donde se baila en una danza tradicional es en el lugar donde siempre se va a hacer, ¿no? Ya sea dentro del atrio en el atrio de la iglesia, en el cerro. O sea, hay ciertos lugares, hay una cierta estructura. ¿Nos podrías hablar un poquito más de eso? Y también tienen cierto tiempo. Ah, bien. O sea, por ejemplo, el contexto donde se desarrollan o donde se llevan a cabo, como mencioné, son fiestas patronales o religiosas, dependiendo, ¿no? Si es una danza de Cristo Rey o algo así. El principio o el fin de un ciclo agrícola. También otros contextos pueden ser prácticas curativas. Hablar de una estructura de la danza, de una danza en sí de manera muy general, casi siempre, más bien siempre tienen un saludo, ¿no? O sea, como en la estructura ya dancística y musical, siempre hay un saludo o entrada. Tienen ya el desarrollo, ¿no? De los sones, y bueno, también cabe mencionar que tienen una duración muy muy prolongada y pueden estar hechas por muchas partes. Entonces pues puede ser son de entrada o de salida, una serie de sones cuyos nombres responden a los trazos espaciales, como pueden ser molinetes, cadenas, nombres de animales, y la salida. Aquí también me gustaría pues puntualizar que casi siempre los dibujos espaciales o coreográficos generalmente son líneas, cadenas, círculos, cruces de líneas. Eso en cuanto a la estructura de una danza en general. Eso también es bien interesante, porque bueno, es que todo el tema está bien interesante. Se me hace sumamente, pues sí, apasionante, no solo interesante, sino es apasionante saber que tiene esta estructura, ¿no? Que también lo podemos llamar que son como ciertos momentos, que no solo los danzantes o los participantes van y hacen sus movimientos, sino que tiene todo un momento, una estructura donde deben de hacer un saludo, donde deben desarrollar ciertos movimientos, donde tiene que haber una despedida, y también todo esto que va haciendo o que van haciendo los danzantes, pues nos da a entender estos ciclos que tiene la danza, no solo la danza, sino también incluso los podría ligar con la vida y con el mundo religioso, con este mundo mágico que está inmerso en la cosmovisión de la gente que practica. No sé si llamarle, oye, a ver, esa pregunta es muy interesante. ¿Es un practicante o qué sería ahí? ¿Un danzante hecho y derecho? ¿O cómo se selecciona, si se seleccionan a las personas para que puedan ser danzantes dentro de una comunidad? Sí, pues bueno, muchos sí se denominan danzantes. Yo soy danzante de volador o maestro de voladores, ¿no? Muchos yo he escuchado que dicen, bueno, yo soy bailador de esta danza. Y creo que son las dos principales formas en que ellos se nombran, ¿no? a sí mismos. La forma de ingresar a la danza, o sea, uno de los principales motivos es el cumplimiento de una manda o una promesa, o también por herencia familiar o un ritual de paso. Al ingresar ya a la danza, pues ya como mencioné antes, se adquieren un montón de obligaciones, y bueno, pueden ir desde abstinencia sexual antes y durante
durante los días festivos, incluso después de los días de fiesta, y en algunas danzas estar solteros. Por ejemplo, en danza de cúrpites es requisito estar soltero. Ya si estás casado pasas a la... Tienen una división entre cúrpites bonitos y cúrpites feos, que los cúrpites feos generalmente son los que ya están casados. Si no se cumplen ciertas obligaciones, esto podría afectar la vida del danzante en el futuro en su vida pública. Esto, como es un hecho social y como tiene demasiada relevancia en la sociedad o en el contexto donde se desarrollan, les puede afectar en cargos si aspiran a cargos públicos. Generalmente solo se admiten hombres, pues se creía que las mujeres contaminaban el carácter sagrado de la danza. Esto en rituales católicos, que ya vimos que casi todos son una combinación de catolicismo y cosas sobrenaturales, ¿no? O prevención. Y eso no lo mencionamos, ahorita lo vamos a mencionar. Aunque también existen danzas de mujeres, como danza de inditas guadalupanas o de pastoras, entre otras. Y también poco a poco se han aceptado a las mujeres en cuadrillas o grupos. Bueno, el sistema de enseñanza se basa en ensayos, digamos, como de la palabra, ¿no? O sea, no hay como una academización, sino que el maestro de la danza aprendió como por herencia y va transmitiendo esos pasos y los va renovando y así. Se hacen ensayos semanas o incluso meses previos antes de las fiestas en la casa del maestro o encargado de la danza. Y me faltó mencionar las representaciones de algunas danzas, porque pues hay tipos de danzas. Sí son mágico-religiosas, pero también tienen que ver con temas muy específicos. Vamos a irnos como poco a poquito, porque lo que nos acabas de decir es una bomba de información bien interesante, porque nos hablas de las mujeres, nos hablas de cómo van integrándose los danzantes, nos acabas de mencionar que, pues bueno, tienen que cumplir ciertas características, ¿no? Que pueden ser desde simples ayunos hasta la actividad sexual y si están o no están casados en algunos casos. Pero hablando de esto, ¿quién dirige la danza, no? Tengo entendido, por ejemplo, no sé, tú me ayudarás a saberlo, a quitarme esa duda, que dentro de la danza de voladores está el que dirige, le llaman caporal. No sé si estoy bien o estoy mal. Sí, así es, se le llama caporal, siempre es el caporal, el puntero, tienen varios nombres. Ahorita solo me acuerdo de esos, caporal, sí, caporal, puntero, de esa forma se les llaman. Y ellos casi siempre son, por ejemplo, en el caso de los danzantes, ¿no? De voladores. El maestro, digamos que cada volador, y eso lo iba a mencionar un poquito más adelante, pero ya que viene aquí a colación, o sea, cada volador representa uno de los 4 elementos que generan la vida, y el quinto es el maestro guía, que es el que hace las invocaciones y está tocando la flauta de carrizo y está, digamos, sobre la plataforma así chiquititita, y que mide unos 35-40 centímetros, o sea, yo la vi de cerca y sí es un mini cuadrito. Uh-huh. Y bueno, él es el maestro guía, él podríamos decir que es como el general o el maestro de la danza más bien. Y te digo, los que generalmente los trazos son líneas y son jalados por punteros o generales, y si hay uno se llama caporal o el general o el capitán de la danza. Bien, entonces nos estás diciendo que toda danza tradicional tiene algún personaje que dirige los movimientos, los momentos que deben de seguir los demás. Así es, sí, es totalmente correcto. Oh, qué padre, o sea, porque también y supongo que debe ser un personaje o alguien importante o alguien que ya tiene jerarquía o tiene ya años y años de experiencia. ¿Sabes algo de eso? Sí, muchas veces, como dices, son personas ya que tienen jerarquía, muchas veces que son maestros que heredaron la danza, ¿no? Así que son de familias, digamos, en cuanto a las danzas tradicionales de abolengo. En el caso, por ejemplo, de los cúrpites, que ya más adelante hablaremos de ellos, el tarépiti que es el personaje más importante de la danza. Ahí no es tanto como un puntero, pero digamos que es el personaje principal, porque representa a San José. No sé, en esta danza de voladores, el maestro, pero sí, generalmente es, por ejemplo, en el caso de los cúrpites es quién baila mejor, porque se hace dentro de una competencia, pero pues también es quien conoce más la danza y quien está, digamos, más adentrado, pero casi siempre son los más grandes, los más viejos. Que tienen mayor experiencia danzando ya, ¿no? Así es, sí, totalmente. Oye, y ¿qué onda con la vestimenta? Porque la danza,
pues bueno, es cuerpo, es movimiento, es historia, es tradición, son cambios, pero ¿qué hay de la indumentaria? Cuéntanos. Como hemos venido diciendo, ¿no? El cuerpo humano en movimiento se convierte en la principal ofrenda. Entonces, estas danzas, como hemos dicho, surgen en comunidades agrarias donde el cuerpo es el principal instrumento de trabajo y por lo tanto guardan una estrecha relación con el mundo natural. Entonces, por esto es que la indumentaria tienen bordados de flores naturales, o sea, bueno, bordados o flores bordadas o flores naturales, o también bordados de elementos de la naturaleza, o tienen listones o escarcha que simulan los rayos del sol, o espejos, ¿no? Que también pueden simular los rayos del sol. De igual forma, elementos animales como barbas de chivo, colas de vaca, colas de caballo, cabezas de venado, patas de conejo, plumas de distintas aves, prendas hechas de piel o pintadas simulando piel de algún animal, casi siempre del jaguar. Por ejemplo, los tlacololeros de Guerrero tienen, hablando de las flores naturales, un sombrero muy grande hecho con flor de cempasúchil. Y en el caso, por ejemplo, de prendas o cosas hechas con piel, las máscaras de la pela de tigres están hechas con pura piel, o los tenavaris o capullos de mariposa que usan en danza de pascolas, entre otros elementos que pues se vuelven parte, como los tenavaris, parte del acompañamiento musical. Y la mayoría de las veces todos estos elementos, los bordados, las partes de los animales, responden obviamente a las regiones de donde son originarios. También es importante mencionar que se mezclan con otros materiales sintéticos como el terciopelo, el satín, espejos, lentejuelas, chaquiras. Y así como hay danzas, hay diseños de indumentaria, ¿no? Dependiendo de las regiones y de lo que representen. Igual también me gustaría apuntar aquí que pueden haber varias versiones de una sola danza y pueden variar de una comunidad, en la misma comunidad o de una comunidad a otra. Sí, justamente lo que te iba a preguntar eso. Si en una región, dos localidades comparten lo mismo o si llega a haber algunas diferencias. Pero bueno, sí, ajá, sí hay diferencias. Y eso también da muestra de cómo cada región o cada grupo social interpreta, ¿no? O reinterpreta y mantiene con vida estas danzas. Las va constantemente rehaciendo, se podría decir. ¿Se puede decir eso? ¿Se están rehaciendo constantemente las danzas? Pues yo considero que sí, porque son un elemento vivo. Y respecto a esto que me estás diciendo de las versiones, por ejemplo, hay versiones distintas de danza de la pluma que en esencia son lo mismo, pero cambia la forma del penacho. Puede ser o semicircular o totalmente redonda, como la que subimos hace pues unas semanas, como la Cochaguaya, y no recuerdo ahorita el nombre de la otra región, pero son totalmente diferentes los penachos. Hay danzas de cuanegros igual que son de una forma en Xochiatípan, Hidalgo, y digamos que más pegadito hacia Veracruz, igual es danza de cuanegros, pero es de otra forma, pero tienen los mismos personajes, o sea, la esencia es la misma. O un montón de danzas de moros y cristianos, que son danzas de moros y cristianos, pero tienen una indumentaria distinta. O también muchas danzas de matlachines, ¿no? O de Zacatecas, o de otro lugar, pero de la región. Bien, perfecto. Eso nos da un panorama de cómo también la danza va incorporando nuevos movimientos y al mismo tiempo va manteniendo otros, ¿no? El pasado no está peleado con el presente, ni el presente con el pasado, no sé si en todas las danzas, pero por lo que me platicas yo creo que en gran parte sí. Si tienen algún comentario, si saben de estas características nuestros podescuchas, pues escríbanos en los comentarios, nos gustaría saber mucho su opinión y sobre todo si tienen algún ejemplo que nos pueda ayudar a comprender y ampliar lo que estamos mencionando. Y también aprovecho para decirles que todos los miércoles en Danzando Sonoridades podemos encontrar este tipo de maravillas que tienen que ver con las danzas tradicionales en México, el cual amablemente Elizabeth nos comparte y es un hitazo también. Es algo de lo que la gente realmente disfruta demasiado y yo soy uno de ellos.
he aprendido demasiado. Es uno de nuestros éxitos pop, volumen 2. Volumen 2, claro que sí. Oye, bueno, ya nos hablaste, ya hemos estado platicando acerca de la danza, de sus elementos, de su vestimenta, y ya nos hablaste un poquito de cómo puede ingresar alguien a ser parte de danzantes. Pero me gustaría que nos digas un poquito más a profundidad, cómo entran, cómo se entra. O sea, ¿hay algunas edades en algunos? O sea, ¿tendrás algunos ejemplos que nos puedan ayudar? Así como si sabes, si hay edades o si es desde pequeño, ¿qué otras características debe de tener la persona que desea ser parte de esos trazos y esos movimientos dentro de una danza tradicional? Bueno, ahí no te puedo decir con precisión, pero de acuerdo a lo que yo he visto en algunas danzas a las que he tenido la fortuna de asistir, es que algunos empiezan desde niños van aprendiendo como son digamos miembros de las mismas familias, van heredando esa tradición, ¿no? O sea, lo van viendo desde pequeños y mucho es por decisión propia o porque pues ya es algo tan normal que bueno, de pronto los papás, ¿no? Danzantes le hacen y pongo mucho esta danza de Cúrpites porque es donde he visto que se enseña desde pequeños. O sea, fui en el 2019 a San Juan Nuevo y por ahí está circulando una foto de un bebé que tiene su traje de Cúrpites así mini, ¿no? Yo creo que tendría unos 2 años en ese entonces y su máscara de Cúrpites pequeñas y de verdad estaba intentando hacer los pasos de tanto verlo en los ensayos y de que pues sus papás son integrantes de la danza. Y también dentro de esa misma danza de los Cúrpites pues empieza a enseñar pues desde que tú tienes ya ganas de integrarte a un grupo. Y de hecho, como es una competencia y como hay personajes, pues muchos quieren, ¿no? De pronto ser reconocidos o como el mejor Cúrpite o como el mejor Tarepeti o como la mejor Maringuía, que les digo, pronto vamos a hablar de eso. Pero pienso que muchos ingresan desde pequeños a las danzas, pero te voy a investigar ese dato con más precisión. Sí, bueno, porque no sé, se me surgió como esa pequeña duda, ¿no? Si hay como alguna edad, no sé, si después de la pubertad o antes de la pubertad, no sé, como ese tipo de características que llegan a veces o se llegan a encontrar en diferentes tradiciones dentro de México. También me recordó, ¿sabes? Que hay mucho el caso de los voladores, ¿no? Que empezaron a hacer su propia escuela de voladores y entonces van desde pequeñitos, ¿no? A aprender y aprenden también en un pequeño poste, ¿no? Que ponen y se van aventando. O los pascolas, también he visto a los chavitos bien chiquititos, ya con las sonajas. Sí, por ejemplo, ahí en los voladores, pues igual me tocó ver niños ya practicantes como desde los 6 años, ¿no? Chiquititos con el maestro Tiburcio o Don Tacho. El famoso maestro Don Tacho ahí en Papantla, y les enseñan así. Creo que el palo más chiquito que dices es de creo que 15 metros y nos tocó subirnos, pero pues sí, los morritos van y suben y se avientan con todo, ¿no? Y antes pues se hace el ritual, se hace como una pequeña danza alrededor del palo de volador con la intención pues de ofrendarte y pues de que vueles, ¿no? Con bien, que tengas un buen vuelo. Sí, como desde pequeños están absorbiendo toda esa cultura, todos esos movimientos, y que cuando van creciendo o conforme van creciendo estos pequeñines pues van realizando todos estos movimientos y todas estas danzas pues con mucha pasión y con mucha alegría, porque les da justamente eso que no tenemos los citadinos en muchos casos, cohesión social, ¿no? Es sentirte parte de una comunidad, que pues la Ciudad de México, el asfalto, yo creo que es de lo malo que podemos decir, que no nos da esa cohesión social que quisiéramos tener como lo existe en otros lugares. Oye, hablando de los niños y las mujeres, a veces comparten historias muy similares, ¿no? Porque son los que no los dejan hacer ciertas cosas, hasta que pasa cierto tiempo es como los integran. ¿Qué hay? ¿Qué pasa con la participación de la mujer en las danzas tradicionales? Y te lo pregunto porque en un inicio nos mencionaste que pues la mujer pues no participaba, pero poco a poquito ha ido, digamos, teniendo mayor participación dentro de las danzas tradicionales. Pues sí, poco a poco se han incluido. Digamos que antes la función, por lo que también me ha tocado ver, pues las mujeres se encargan de
como es una organización muy compleja y como te digo, se desarrollan principalmente en las fiestas, las mujeres muchas veces se encargan de hacer, por ejemplo, el desayuno para todos los danzantes, para toda la cuadrilla. Esas labores, digamos, domésticas. Muchas también se dedican a hacer los trajes de los danzantes, ¿no? Los bordados, ¿no? La confección de los trajes. Y me gusta, es que me gusta mucho hacer mención a esta danza de cúrpites, porque, por ejemplo, ahí las mujeres, ya sean las novias de los danzantes o las hermanas o las mamás, son las que le bordan el traje al danzante. Ellas cumplen con esta función. Y bueno, poco a poco, también como mencioné, hay danzas, ¿no? Que son puramente de mujeres y son estas danza de pastoras, ¿no? En la danza de Migueles también aparecen, pero como vírgenes, y son niñas las que participan. De igual forma, otro ejemplo podría ser, por ejemplo, la danza de 3 colores. Que igual es como parte de esta zona de la Huasteca y parte de estas danzas guadalupanas. Al principio no admitían mujeres porque era lo que te estaba diciendo, como que manchaban, ¿no? el discurso así de pureza por la naturaleza del cuerpo de la mujer, pero poco a poco han aparecido, yo he visto videos por ahí que han aparecido videos ya de mujeres haciendo danza de los 3 colores, entonces así poco a poco se han metido. Donde casi no he visto que participen es en la música, eso sí, no. Oh, ya, entonces la mujer digamos tiene su papel y que es muy importante, ya sea diseñando, elaborando los trajes tradicionales o en algunos casos ya participando, ya se puede ver. También es muy interesante lo que nos estabas contando al inicio, donde los hombres representaban a las mujeres y todavía se puede seguir viendo eso, sí, ¿no? Claro, y esos ya son personajes que ya están como súper establecidos en muchas danzas, ¿no? O sea, los papeles femeninos son representados por hombres y es común encontrarlos con nombres como Malinche, Maringuilla, Malinzi o Marina. Por ejemplo, en la danza de diablos siempre va a haber una maringuilla, ¿no? Y es esta así mujer como súper exuberante, ¿no? Y va así recorriendo, o sea, mientras los diablos hacen su danza, ella va así recorriendo y va con la gente, ¿no? Representa esta parte femenina, porque obviamente no se puede quedar fuera. Otra vez me voy a la danza de cúrpites, ¿no? La maringuilla, así que representa ahorita a la Virgen María y tiene muchos elementos que ayudan a comprender que representa como el nacimiento del niño Jesús o esta relación que tiene, y entre muchas otras danzas que tienen maringuillas o marinas o malinches, pero son representadas por hombres, sí, exclusivamente. Sí. Son hombres, ¿no? Y que los hombres representan a la parte femenina sin ningún problema, ¿no? O sea, usan faldas, se maquillan, o sea, no tienen... Sí, y usan máscaras, principalmente, y son máscaras muy, muy exageradas, de pronto. En el caso de la danza de diablos, y si buscan así por ahí danza de diablos de collantes, van a encontrar así la maringuilla, y es una máscara así totalmente así maquillada, con un buen de rubor, un buen de sombras. Muy exuberante. Así es. Oye, también mencionaste algo, nada más poquitito, y yo creo que nuestros podescuchas y muchos de nosotros estamos esperando la música. Ya nos dijiste que la mujer en la música, nada más no. Por el momento, quizás después cambie, ¿no? Porque todo ha ido cambiando. Pero por el momento a la mujer no se le ve siendo parte de la banda sonora, de las danzas. ¿Qué hay de la música dentro de la danza tradicional, Elizabeth? Bueno, la música también entra en un campo ritual en el que comulgan músicos y los danzantes, evidentemente. La vida cotidiana se detiene y la comunidad parte. No existe una uniformidad en la música, ya que muchas piezas tradicionales no son exclusivas de un solo grupo. Era lo que mencionábamos, o sea, hay diferencias en una misma comunidad, pueden haber diferentes versiones de un son, ¿no? Por ejemplo, del gallito puede ser diferente en Huejutla que en otro municipio, o que en el mismo Huejutla. Está fuerte, bueno, por
decir un ejemplo. Está fuerte unida al rito y tiene relación con las fuerzas naturales y es mayormente ejecutada por hombres. Es raro que las mujeres toquen algún instrumento, pero sí participan en cantos. Por ejemplo, las inditas guadalupanas, o sea, ellas danzan y cantan. Tienen unos cantos durante toda la danza. Toda la danza cantan las inditas guadalupanas. Sus temas giran en torno a la relación del hombre con lo natural y lo sobrenatural, igual que la danza. Va dirigida a los santos o a grandes fuerzas como el sol, la tierra, la lluvia, la luna. Y aunque muchos no tienen letra, muchos tienen motivos musicales que intentan reproducir estos sonidos de la naturaleza. También los sones de las danzas casi siempre están conformados por dos frases musicales que se repiten conforme se desarrolla la danza y puede durar horas y horas y horas y horas y horas. En cuanto a la dotación instrumental, predominan la flauta de carrizo y la chirimía, hablando de instrumentos melódicos. En los rítmicos están percusiones como teponazli, tambor de doble parche, el huehuet, el bombo, además de sonajas y cascabeles. También están pues instrumentos de cuerda como violín, arpa y guitarra, pero pues esto también depende muchísimo de las regiones, ¿no? Por ejemplo, en la danza de diablos hay un bajo que le llaman bote de diablo, entonces es como una especie de recipiente que tiene un parche de piel. A ver si no me equivoco. Si me equivoco, me corrigen por escuchar. Entonces tiene una, digamos, como una vara que hace fricción con ese parche de piel y suena como es el famoso bajo de bote. Entonces también puede variar dependiendo de las regiones. Y también, por ejemplo, otra vez hay muchas danzas de Michoacán que son grandes orquestas, ¿no? Y hay clarinete y hay muchos instrumentos de viento, pero ya son orquestas así muy grande, entonces pueden variar de acuerdo a una región, a otro tipo de danza. Y sabes que constantemente estamos viendo el crisol, el sincretismo que hubo a partir de la denominada conquista de México. Podemos ver instrumentos o podemos escuchar instrumentos musicales que son de época prehispánica, como el huehuet, como el teponazli, conviviendo con la chirimía, ¿no? Que fue traída por los españoles, ¿no? Conviviendo con las quijadas de burro, ¿no? Que fueron traídas por la gente por los esclavos africanos. Entonces vamos viendo que México es esa mezcla constante de esas culturas que nos indican que eso es México y eso es nuestra música tradicional, nuestras danzas tradicionales están constantemente en mezcla, ¿no? O sea, es un crisol bien padre. Y hablando de eso, sí. Así, y así es. Y estos solo fueron unos así mini ejemplos, ¿no? Como lo más general, pero pues te puedes ir adentrando y puedes encontrar los caparazones de tortuga, raspadores, otro tipo de cascabeles, y sin dejar de lado el sonido que produce la percusión de los pies en el caso de las danzas que llevan pasos percutidos. Entonces sí se vuelve este crisol, esta combinación así perfecta entre estas sonoridades, esos instrumentos musicales. Sí, es bien interesante. Bueno, los mismos tenebaris, ¿no? Que se utilizaban también desde época prehispánica y son de los capullos de las mariposas, si no mal lo recuerdo. Sí. Entonces. Sí, deshidratados. Es fantástico cómo todavía tenemos residuos, o no residuos, sino estas continuidades desde la época prehispánica a nuestros días y se mantienen gracias a estas danzas tradicionales. Y a eso voy, Elizabeth. ¿Qué importancia tiene la danza tradicional actualmente en México, en este 2021? Pues, es una pregunta súper compleja. Súper compleja, pero creo que de una forma muy concreta es justamente este sentido de resistencia, ¿no? Este mensaje que nos da de que resistir no siempre es estar librando una batalla, sino de pronto adoptar elementos y transformarlos de una manera tal que los haces tuyos y los vuelves parte de una identidad y a la vez haces una comunidad. Creo que esa es la principal riqueza que tienen las danzas tradicionales, ¿no? Son una forma de hacer comunidad, que es mucho de lo que hace falta. Hay unión, hay organización, hay, digamos,
espiritualidad, ¿no? Hay una creencia, hay agradecimiento, hay ofrenda, hay magia. Entonces es lo que muchas veces estamos perdiendo de vista, y sobre todo hay una conciencia corporal muy muy honesta, ¿no? En un danzante, y muy muy genuina siempre, y siempre con un orgullo de pertenecer a un grupo social y de tener reglas y de respetar. Entonces esto, además de todo el legado histórico que contienen, de todo el legado de esta cosmovisión que se tiene, y de que son muchos Méxicos en uno solo, pero siempre con esta intención de hacer comunidad y de hacer identidad, de resistir, ¿no? De aceptar los cambios y volverlos tuyos, de comunicar algo a través del cuerpo, de comunicar algo enorme. Sí, porque se ha transformado esta resistencia en una forma de defender precisamente esas tradiciones y también esa identidad, ¿no? La danza, creo que por ahí va más o menos el por qué la danza es tan importante, con lo que nos acabas de mencionar, con lo que nos mencionaste durante todo el podcast, que no solo la danza es ver a los danzantes ejecutando sus movimientos, sus coreografías, si se les puede llamar de esa manera, sino que toda una estructura, desde las personas que recolectan un poco de dinero, desde las personas que se dedican a cocinar, desde las personas que organizan todo. Entonces es una forma de organización social bien interesante y que ayuda precisamente a eso que mencionas, ¿no? A esta resistencia, y a eso vamos también. Para terminar, para concluir este podcast, este cuarto episodio, que la verdad está muy 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 bonito, yo me la estoy pasando increíble. Elizabeth, ¿cómo una danza? Ahí te va una pregunta. Si la pasada estaba difícil, estaba así complicada, imagínate esta. No. ¿Cómo una danza? A ver, ¿cómo una danza tradicional se puede transformar en una forma de resistencia? Bueno, aquí va una cosa que no puedo dejar de lado. O sea, ya vimos que la danza es hacer ritual, es hacer magia, es hacer comunidad. Sin embargo, se ha visto afectada por muchos factores, ¿no? Como el hecho de que no tienen un registro de danza y tampoco musical. Y también en esta cuestión de los registros hay mucho abuso. Y también de los registros sonoros hay demasiado abuso. Esto va ligado de las problemáticas, ¿no? O sea, para resistir, pues a algo deben haber problemáticas actuales. Entonces, las danzas tradicionales, así como la música tradicional, se enfrentan a lo que son las culturas dominantes, ¿no? Que, como bien sabemos, siempre buscan homogenizar todo lo referente a las culturas, valores y costumbres de lo que ellos consideran culturas subalternas. O sea, las culturas, digamos, dominantes, comillas, tienen el común denominador de que ven a las danzas tradicionales como una forma de atraso. Y esto produce un proceso de enajenación y de imposición cultural, que más tarde esas culturas, digamos, esas culturas dominantes van a terminar en un consumidor de cultura. Entonces, la danza, al ser un producto social, una expresión colectiva, también ha sufrido de restricciones e imposiciones por medio de la institucionalización, de la academización, esta academización tiene un arma de dos filos, porque recordemos que los videos que he compartido son de los festivales de danza, algunos de la Escuela Nacional de Danza Folclórica. Pero bueno, aquí, ojo, porque son resultado de investigaciones que se han hecho con el consentimiento de las personas que muy amablemente, o más bien de los danzantes que muy amablemente nos comparten su danza, y que hacemos con todo el respeto, con el fin de que lleguen a más personas. Pero bueno, ya, cierro ese paréntesis. Bueno, las imposiciones, ¿no? Estaba en esto, y de la comercialización y del intento de enfrascarla en un sistema así súper riguroso, cambiando su discurso, como mencionábamos, ¿no? Los bailables, que no se hacen con mala intención, pero nada más se saca de su contexto y se mete a otro contexto, ¿no? Que es un poco la llamada folclorización, convirtiéndolo en un producto a través de su descontextualización o desvalorización, que finalmente es producida por especialistas, ¿no? De clases dominantes para un consumo masivo. La asume como mercancía difundida por medios masivos de comunicación como radio, prensa, televisión, pues para generar en la gente patrones de
conducta y una opinión pública general con el fin de consumir algún producto específico, o la danza misma ya solo como un producto específico, como el reciente comercial de la empresa que no voy a mencionar, ¿no? Que se puso así en boca de todos, de Arad de la Torre, que decía una cosa como, ¿sabes qué interés genera un préstamo con No, ¿sabes qué tienen en común el número de vueltas que dan los voladores de Papantla con los intereses que te genera un préstamo, algo así de tal empresa? Pues ninguno, pues cero, ¿no? Entonces, pues sí, obviamente mucha gente nos fuimos para atrás cuando escuchamos eso, así dijimos, ¿qué onda, no? Y fue con toda la intención de querer venderte un crédito, un préstamo. Desvalorizaron así totalmente la danza y le quitaron totalmente su sentido ritual, su sentido histórico, para meter en un comercial. Ya después lo demás es historia, lo demás ya lo han de haber visto en Facebook. Entonces, bueno, este es un claro ejemplo, ¿no? O una cruceta que pusieron ahí en un festival de música, ni recuerdo, en el que pues los chavitos estaban subiendo y obviamente pues no saben ni para qué es, ¿no? Y obviamente se dieron en toda la torre pues porque se cayeron, pues porque no saben cómo funcionan. O sea, de ahí la enajenación de los bailes y las danzas tradicionales que son vistos ya como un producto, haciendo que de alguna forma estos pueblos originarios pierdan capacidad de decisión sobre elementos culturales propios. Pero aquí va la respuesta, ¿no? O sea, poco a poco se han ido revalorizando los mismos grupos, alzando la voz ante los mismos medios de comunicación, que por ahí la de llegar a alguien, ¿no? La conciencia, y por ejemplo, sí llegó hasta los oídos de esta empresa y se disculparon, que una disculpa no vale porque sabes que no comprenden bien el contexto y que siguen sin comprender el valor que tienen las danzas, pero ellos siguen danzando y resistiendo de esa forma, ¿no? O sea, no dejando de danzar, no cambiando y muchas veces no convirtiéndose en un producto. Esa creo que es la forma de resistir, ¿no? Seguir haciéndolo de una forma cerrada, que si de pronto va, no sé, una escuela a pedir que te enseñen la danza, pues tú reproducirla de una forma respetuosa, y si vas a sacarla de un contexto, simplemente avisar que le estás sacando de un contexto, pero que esa danza significa tal y que te la enseñó el maestro tal. O sea, siempre dando créditos y siempre con un fin de difundir o de divulgar la cultura, y también de no convertirlo en un producto turístico o pues sí, un objeto, que también muchas veces en los grupos de folclore sin intención, sin mala intención, pues lo hacemos, lo descontextualizamos y muchas veces no decimos de dónde lo sacamos o quién nos lo enseñó, o le cambiamos así un paso, o le cambiamos así parte de la indumentaria. O sea, todo en la escena se vale, pero siempre se tiene que justificar. Pero yo creo que esta forma de resistir ha sido así. Sigue danzando y alzando la voz, exigiendo el respeto que merecen y siguiendo con esos grupos cerrados. Sí, no aceptando ser un producto. Nos da para más, nos da para profundizar muchísimo más, para entender y comprender nuestro contexto de las personas que estamos acostumbrados a consumir ese tipo de productos globalizados, y que es muy interesante que esta misma globalización les da a las personas de las comunidades de estos pueblos originarios a mantenerse, ¿no? Es como la globalización es un arma de doble filo, ¿no? Como puedes hacer algo tan global como la misma globalización hace que algo se haga tan, o sea, recupere esa visión que tienen de ellos mismos y recuperen su historia y estén preocupados por su lengua y estén preocupados por sus danzas, por su música, por su comida, por lo que los rodea, y eso es bien interesante y me parece sumamente importante que pongamos en este podcast ese punto, ¿no? Lo veamos y tratemos de entender y comprender que hay cosas que pues no debemos de hacer y debemos de respetar, y como parte de la humanidad, no solo como mexicanos, tratar de respetar a todos los seres humanos y obviamente respetar sus costumbres y sus tradiciones en la medida de lo posible. Así es, estoy totalmente de acuerdo contigo. Oye, qué tremendo viaje nos llevaste por las danzas tradicionales. Podríamos estar horas y horas, pero ha llegado el momento de despedirnos, Elizabeth. No, por favor, hay que seguir hablando aquí.
Me gustaría, por último, no sé si tienes alguna otra reflexión final. Creo que por el momento es todo, porque si sigo hablando me voy a ir tendida como hilo de media. Entonces mejor lo vamos a dejar para próximos episodios. ¿Qué te parece? Perfecto. Me parece perfecto, sirve, dejamos descansar a los podescuchas. Solo nos resta decirles nuestras redes sociales, por favor, si les gusta lo que estamos haciendo, si tienen alguna sugerencia, pues son bienvenidos. Nos pueden escribir en Facebook, en Vías Sonoras, en Twitter como @vías_sonoras, en Instagram como @vías_sonoras y nos pueden encontrar también en YouTube como Vías Sonoras y en Spotify también como Vías Sonoras. Ahí vamos a estar constantemente subiendo nuestro podcast y lo que vaya surgiendo de este proyecto tan padre. Pues Elizabeth, me despido. Gracias por este viaje, de verdad estuvo fantástico, me la pasé increíble. Despídete de nuestros podescuchas, por favor. Pues muchas gracias, Hugo, por también ser parte de este viaje a través de las danzas tradicionales. Recuerden que esta es una aportación de forma general, y gracias podescuchas por su tiempo, y no olviden compartir nuestro contenido. Entonces nos escuchamos a la próxima.